Hemos visto todas las glomerulonefritis y hemos comprendido bien el glomérulo. Ahora nos queda toda la fisiopatología del túbulo. Para entenderlo bien, lo mejor es empezar de distal a proximal. Vamos a ir estudiando los diferentes segmentos que contienen diferentes transportadores y en cada uno de los segmentos que estudiemos vamos a valorar la permeabilidad al agua, los transportadores que necesitamos conocer, las enfermedades que afectan a cada segmento y finalmente los diuréticos que actúan sobre esa zona. Tenemos diferentes porciones. Empezaremos por el túbulo colector medular, estudiaremos el colector cortical, el túbulo distal, el asa de Henle y finalmente el proximal. Y vamos a ir viendo las funciones que hace cada uno. Globalmente podemos decir que la mayor parte de la sal, del resto de los solutos y del agua se reabsorben en el proximal. Y luego vamos reabsorbiendo menos sal a medida que llegamos al final, como un 80% en el proximal, un 15% en el Henle, más o menos un 4% en el túbulo distal, aproximadamente menos del 1% en el colector cortical y en el colector medular solo se reabsorbe agua. Vamos a empezar por ese, por el túbulo colector medular. Vamos a partir de la base de que es impermeable al agua de manera libre, es decir, la permeabilidad al agua estará, digamos, condicionada por la apertura de canales de agua. El agua no es libremente permeable al agua. Y vamos a tener que conocer unos transportadores. Justo son los transportadores que regulan el paso del agua. Se llaman acuoporinas de tipo 2. Las acuoporinas de tipo 1 están prácticamente en todos los endotelios del organismo. Lo que nos interesa son las acuoporinas de tipo 2. En un sujeto sano, la orina llega invariablemente diluida al principio del túbulo colector medular. Es decir, con una osmolaridad mucho menor a la plasmática, habitualmente en torno a unos 100 miliosmoles litro. Veis representada en la diapositiva ese segmento tubular, por dentro está la orina en amarillo dibujada y por fuera vamos a tener un intersticio que va a ser hipertónico, que va a ser hiperosmolar. Y esto va a ser gracias al mecanismo contracorriente del asa de Henle, que lo veremos un poquito más adelante. Lo cual nos empieza a hacer que pensemos siempre que si el asa de Henle no funciona, aquí va a haber problemas. Es decir, el intersticio tiene que estar hipertónico para que esto funcione. Y el intersticio está hipertónico gracias al mecanismo contracorriente del asa de Henle. Luego, cualquier daño que se produzca a ese nivel afectará al túbulo colector medular. ¿Qué es lo que hace el túbulo colector medular? Pues es donde se decide la cantidad de agua que va a llevar nuestra orina, la osmolaridad de la orina. Y eso va a depender de una hormona que regula la apertura de estos canales de agua específicos, de estas acuoporinas de tipo 2. Esto está regulado por la hormona antidiurética, vasopresina o ADH. Esta hormona va a abrir los canales de acuoporinas y al poner en contacto un medio diluido, la orina a 100 miliosmoles litro, con un intersticio hipertónico, una zona concentrada, el agua va a ser reabsorbida con mucha avidez. Luego es imprescindible, 1, que la orina llegue diluida, 2, que el intersticio esté hipertónico. Vamos a poner un ejemplo fisiológico, uno de los de todos los días. Si nosotros estamos secos, si nos hemos deshidratado o incluso solo por la noche, que pasamos muchas horas sin beber, nuestra osmolaridad en plasma puede aumentar ligeramente. Eso lo van a detectar nuestros osmorreceptores del hipotálamo. Recuerda que la ADH se sintetiza en el núcleo supraóptico y paraventricular del hipotálamo. Luego los osmorreceptores hipotalámicos detectan un aumento de la osmolaridad en plasma. Y esto rápidamente activa la síntesis de ADH. Abrimos las acuoporinas y orinamos muy concentrado. Tenemos una diuresis muy concentrada. Esta es la explicación de por qué el pis de por la mañana es muy amarillo, porque está muy concentrado. Hemos ahorrado agua durante toda la noche porque no hemos bebido. En la situación contraria, por ejemplo, cuando bebemos una gran cantidad de líquido, nos bebemos 2 litros de agua seguidos, va a disminuir nuestra osmolaridad. Vamos a tener esos sensores hipotalámicos que lo detectan y que inhiben la síntesis de ADH. Luego no abriremos las acuoporinas y la orina atravesará el túbulo colector medular como si fuera una cañería.
Luego orinaremos diluido, orina diluida. ¿Cuáles son las dos enfermedades que afectan a este segmento? Pues son el SIADH y la diabetes insípida. Vamos a empezar por el SIADH. SIADH significa síndrome de secreción inadecuada de ADH. Para acordaros, porque a veces pasa que uno dice secreción inadecuada, mucha o poca, pues secreción inadecuadamente alta de ADH. Sí hay ADH, hay mucha más ADH de la que quiero. Al tener un aumento de la secreción de ADH, vamos a tener un exceso de reabsorción de agua en el túbulo colector medular. Si reabsorbemos mucha agua, vamos a tener dos consecuencias. La primera, que vamos a orinar muy concentrado. Tendremos una diuresis muy concentrada, con una osmolaridad en orina muy superior a la osmolaridad en plasma. La siguiente consecuencia es la peor. Si nosotros reabsorbemos mucha más agua de la que queremos, es como si nos encharcáramos, tendremos un exceso de agua libre y eso va a provocar una hiponatremia dilucional, habitualmente sin edemas. Es lo más frecuente. ¿Por qué? Porque para desarrollar edemas tenemos que tener una sobrecarga de agua libre mayor a 2 litros, que no es frecuente en un SIADH porque tenemos otros mecanismos de escape. Luego al final lo que vamos a tener es un paciente con hiponatremia dilucional, pero que muchas veces nos dan el dato de que no tiene edemas. Y además va a tener un sodio en orina inadecuadamente alto, por encima de 25-35 miliequivalentes litro. Otra pista que nos pueden dar es el ácido úrico. Normalmente está diluido, igual que el sodio, hay hipouricemia. Esto nos ayuda a diferenciarlo de otras causas de hiponatremia dilucional, por ejemplo en el contexto de una insuficiencia cardíaca congestiva, donde muchas veces usamos diuréticos de ASA que provocan hiperuricemia. Luego es una pista más que nos pueden dar. Luego SIADH, osmolaridad alta en orina, hiponatremia dilucional, habitualmente con un paciente eubolémico, sodio en orina alto y ácido úrico bajo. ¿Cuáles son las causas? La más importante es recordar que se asocia al carcinoma microcítico de pulmón, al carcinoma de células en avena, carcinoma microcítico de pulmón. Es una asociación muy frecuente y muy característica. Además, tenemos múltiples causas que inflaman o alteran el hipotálamo, pues desde un traumatismo cráneoencefálico, meningitis, encefalitis, incluso el propio dolor posquirúrgico. El dolor posquirúrgico puede ser una causa de que aumente la secreción de ADH. Y luego una multitud de fármacos. Lo único que os puede servir de ayuda es recordar que son fármacos que utilizamos con mucha asiduidad en la práctica clínica diaria. Benzodiazepinas, opiáceos, que muchas veces se utilizan para controlar ese dolor posquirúrgico, los propios AINES y también los antiepilépticos, la carbamazepina sobre todo, y los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los antidepresivos. Luego las causas son infinitas, pero fundamentalmente estos fármacos es importante recordar. Respecto al tratamiento, el tratamiento base va a ser intentar restringir la ingesta hídrica si estamos encharcados, que nuestro paciente no beba, y dar suplementos de sal con las comidas. Sin embargo, si la hiponatremia es sintomática, muchas veces tenemos que aportar sodio a través de suero fisiológico con ampollas de hipertónico. Calculamos el déficit de sodio y recordad que no debemos de aumentar más de 10 a 12 miliequivalentes en 24 horas, porque si no corremos el riesgo de mielinolisis central pontina. Las hiponatremias siempre tienen que ser corregidas muy despacito. Si la hiponatremia es muy grave, podríamos corregir hasta 1 miliequivalente por hora las primeras 6 horas, pero nunca pasarnos de esos 10 miliequivalentes, 12 miliequivalentes al día. Por último, si no hay manera de manejar la situación, se pueden asociar diuréticos de ASA, la furosemida. Este diurético sería capaz en situación de hiponatremia dilucional de eliminar más cantidad de agua que sodio. Luego también puede ser útil en estas circunstancias, pero hay que manejarlo con mucho cuidado. La segunda enfermedad que afecta a este segmento es la diabetes insípida. Es el caso contrario al SIADH. En la diabetes insípida central lo que tenemos es un déficit de secreción de ADH. No tenemos síntesis adecuada de ADH. Luego hay menos ADH de la que necesitamos. En la diabetes insípida nefrogénica hay suficiente ADH,
Y lo que no nos funciona son las acoporinas. Tenemos un déficit de las acoporinas, que puede ser congénito por una mutación del gen que codifica para la proteína de las acoporinas, o puede ser adquirido por un tóxico sobre las acoporinas. En cualquier caso, ya sea central o nefrogénica, la situación es la contraria a la anterior. Al no tener posibilidad de reabsorber agua, la orina va a atravesar ese túbulo colector medular como si fuera una cañería y vamos a orinar persistentemente diluido. Osmolaridad en orina, por tanto, inferior a la osmolaridad plasmática. ¿Cómo va a estar el sodio? Pues esto es una pregunta compleja. Estos pacientes pueden llegar a orinar hasta 8 o 9 litros al día. Pero claro, si tienen el centro de la sed conservado y son capaces de reponer y volver a beber ese líquido que están perdiendo, la anatremia puede conservarse normal. Luego, la anatremia depende de la ingesta hídrica. ¿Cuándo va a ser esto más peligroso? Pues en los pacientes que tengan tocado el centro de la sed, por ejemplo, pacientes muy ancianos en los que no les funciona el centro de la sed, o el caso típico del MIR, que es un lactante. El lactante que habitualmente pone en un caso de lactante o niño recién nacido con una diabetes insípida nefrogénica congénita, es decir, con mutación del gen de las acoporinas. ¿Qué ocurre? Que un lactante no puede pedir agua y puede correr el riesgo de deshidratarse. Entonces sería un caso con hipernatremia y deshidratación. Las causas son muchísimas también. Es importante recordar en la central que cualquier cosa que provoque una isquemia en el hipotálamo, un daño severo a nivel del hipotálamo, puede ser causa de diabetes insípida. Una vez más, traumatismos craneoencefálicos, tumores que afecten al hipotálamo, ya sean primarios del sistema nervioso central o metastáticos, también el síndrome de la silla turca vacía, el síndrome de Sijam, la isquemia porperal, cualquier cosa que deje inutilizado el hipotálamo. A nivel nefrogénico, pues tenemos la congénita, que es por la mutación del gen de las acoporinas, y luego la adquirida. La adquirida puede ser bien por fármacos o bien por alteraciones iónicas. El fármaco más importante que tenéis que recordar es el litio, porque se utiliza en el trastorno bipolar y es muy utilizado en la clínica, luego hay que tenerlo en la cabeza. Los trastornos iónicos no los han preguntado nunca, pero sí que es cierto que las hiper o hipocalcemias mantenidas o las hipopotasemias crónicas mantenidas durante mucho tiempo pueden dar una lesión en el túbulo crónica con diabetes insípida. Luego conviene recordarlas. Por último, el tratamiento básico es la reposición hídrica. En el caso de la diabetes insípida central disponemos de un fármaco. Es un análogo de la ADH, es decir, en la central lo que tenemos es un déficit de síntesis de ADH, pues existe un análogo de la ADH que se puede administrar por vía inhalada, es la desmopresina, y se inhala pues 2 o 3 veces al día para sustituir a esa ADH que no tenemos. Esto evita que el paciente tenga que estar bebiendo 8 o 9 litros de agua al día. Si no puede beber nuestro paciente por el motivo que sea, podemos hacer uso de una sonda nasogástrica para poner agua libre a través de la sonda o suero hipotónico. También podríamos dar un suero con menos concentración de sodio. Eso sería la otra posibilidad. Y por último, ¿qué diuréticos actúan en este segmento? Pues son los bactanes, son una familia nueva de fármacos. Recientemente se ha comercializado en España el tolbactán. Vamos a tener fármacos capaces de inhibir las acoporinas y por tanto de aumentar la eliminación de agua libre en orina. Esto es un concepto muy importante, ya que todos los diuréticos comercializados hasta la fecha son capaces de aumentar la eliminación de agua y solutos, de agua y de sal. Unos más agua, unos más sal, pero los bactanes serían los únicos diuréticos del mercado que son capaces de aumentar exclusivamente la eliminación de agua libre, ya que actúan sobre el túbulo colector medular. Por ahora la única indicación que está aprobada es en el síndrome de secreción inadecuada de ADH, pero probablemente en el futuro tengan otras indicaciones como por ejemplo en la hiponatremia dilucional de la insuficiencia cardíaca refractaria a otros diuréticos. Van a ser fármacos que van a tener mucha importancia en los años venideros. Hay que recordar el tolbactán, que es el que está comercializado en nuestro país. Vamos con las preguntas. Primera pregunta de desgloses nos expone el caso típico
de un paciente con una diabetes insípida nefrogénica congénita. Es un lactante donde nos hablan de una deshidratación hipertónica con una hipernatremia severa de 159 miliequivalentes litro y paradójicamente una osmolaridad en orina de 90 miliosmoles litro. Si nosotros tuviéramos un riñón funcionando adecuadamente y una hipernatremia de 159 miliequivalentes litro, nuestra orina tendría que ser súper concentrada, tendríamos que estar intentando ahorrar toda el agua posible. Sin embargo, debido a que este paciente tiene un déficit congénito en las acuoporinas, no va a ser capaz de reabsorber toda esa agua en el túbulo colector medular y por tanto va a tener una osmolaridad en orina baja, una orina diluida. Es el caso típico, clásico, de la diabetes insípida nefrogénica congénita. Respuesta correcta, la 4. En esta otra pregunta de desgloses, nos plantean un paciente que tiene una hiponatremia sin edemas y sin haber recibido ningún tratamiento farmacológico. Descartamos una hiponatremia por fármacos. Recuerda que la causa más frecuente de hiponatremia por fármacos es la secundaria al tratamiento con tiazidas y descartan cualquiera de las respuestas que asocie edemas, pues el síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca o la hipertensión portal en un paciente cirrótico. Luego, la causa más frecuente de hiponatremia en ausencia de tratamiento y de edemas va a ser el síndrome de secreción inadecuada de ADH. La respuesta correcta será la 2. Última pregunta de este segmento. Vamos a tener un paciente con una hiponatremia de 114 miliequivalentes litro y nos hablan de que ha tomado neurolépticos. Luego rápidamente pensamos neurolépticos e hiponatremia, sí ADH, porque la asociación es clara. Sin embargo, hay que leer atentamente el enunciado. Nos especifican que el paciente tiene edemas. Luego, no son unos edemas cualquiera, además nos dicen que tiene edemas en miembros inferiores con fobia hasta la rodilla, o sea que tiene unos buenos edemas. Luego, no va a ser un síndrome de secreción inadecuada de ADH, lo más frecuente es que sea un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva. La respuesta correcta, por tanto, sería una hiponatremia con aumento del volumen extracelular. Respuesta correcta, la 4. Antes de pasar al siguiente segmento, vamos a añadir una posible pregunta nueva sobre el tolvaptán, ya que hemos dicho que va a tener mucha relevancia. ¿Cuál no sería indicación de tolvaptán? Nos dan 5 respuestas y claro, uno puede pensar, la única indicación aprobada es el SIADH, como hemos dicho anteriormente. Sin embargo, podría tener su papel en cualquier situación de hiponatremia dilucional, como por ejemplo en el paciente cirrótico o en la insuficiencia cardíaca, donde nunca puede estar indicado, de hecho puede ser muy perjudicial, es en la diabetes insípida, donde justo el problema es que no tenemos, nos hablan de diabetes insípida central, no tenemos ADH suficiente para reabsorber el agua. Si además le damos un inhibidor de las acuoporinas, estaríamos peor de lo que estamos. Luego, la indicación nunca jamás va a ser en el contexto de una diabetes insípida central. La respuesta correcta sería la 2. Hemos visto todas las glomerulonefritis y hemos comprendido bien el glomérulo. Ahora nos queda toda la fisiopatología del túbulo. Para entenderlo bien, lo mejor es empezar de distal a proximal. Vamos a ir estudiando los diferentes segmentos que contienen diferentes transportadores y en cada uno de los segmentos que estudiemos vamos a valorar la permeabilidad al agua, los transportadores que necesitamos conocer, las enfermedades que afectan a cada segmento y finalmente los diuréticos que actúan sobre esa zona. Tenemos diferentes porciones. Empezaremos por el túbulo colector medular.
Estudiaremos el colector cortical, el túbulo distal, el asa de Henle y finalmente el proximal. Y vamos a ir viendo las funciones que hace cada uno. Globalmente podemos decir que la mayor parte de la sal, del resto de los solutos y del agua se reabsorben en el proximal. Y luego vamos reabsorbiendo menos sal a medida que llegamos al final, como un 80% en el proximal, un 15% en el Henle, más o menos un 4% en el túbulo distal, aproximadamente menos del 1% en el colector cortical y en el colector medular solo se reabsorbe agua. Al igual que en el túbulo colector medular, dominaba la hormona antidiurética, era la que decidía cuánta agua reabsorbíamos, aquí la que manda es aldosterona. Aldosterona va a aumentar, va a favorecer la reabsorción de sodio. Recuerda siempre que aldosterona es el final de la cadena sistema renina, angiotensina, aldosterona y que se activa cuando tenemos hipoperfusión renal, cuando hay caída de la presión arterial que llega al glomérulo. Luego se activa en situaciones de hipoperfusión renal y va dirigida a reabsorber sodio, a intentar reabsorber la mayor cantidad posible de sodio. Por tanto, vamos una por una con las enfermedades que pueden afectar a este segmento tubular. Vamos a poner primero dos ejemplos de enfermedades de endocrinología, aunque no vamos a profundizar, y luego vamos con las enfermedades clásicamente nefrológicas. Empezamos por una secreción aumentada de aldosterona. Vamos a imaginarnos un hiperaldosteronismo, una hiperplasia suprarrenal, un adenoma suprarrenal, es igual la causa, incluso una estenosis de la arteria renal, lo que queráis. Cualquier cosa que suponga que la aldosterona está anormalmente aumentada. Eso va a producir primero un exceso de reabsorción de sodio y eso siempre implica un aumento de la tensión arterial, o sea, hipertensión arterial. Siempre que hay un exceso de la reabsorción de sodio corremos riesgo de que nos suba la tensión. Si hay mayor reabsorción de sodio se creará mayor gradiente electronegativo de cloro, mayor número de aniones en la luz. ¿Y eso qué va a suponer? Va a suponer que secundariamente se tenga que neutralizar ese gradiente electronegativo de cloro utilizando protones y potasios. Luego se eliminará más potasio a la orina y más protones a la orina. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que en cualquier hiperaldosteronismo vamos a encontrar, además de hipertensión arterial, alcalosis hipopotasémica, o sea, pH alto en sangre, alcalótico y déficit de potasio en plasma, hipopotasemia, con exceso de protones y de potasios en la orina. Si la situación es la contraria, si estamos ante un síndrome de Addison, un hipoaldosteronismo, lo que tenemos es un descenso de la aldosterona, menor reabsorción de sodio, típicamente los pacientes con Addison van a referir a astenia por hipotensión y, lógicamente, si tenemos menos reabsorción de potasio, creamos menor gradiente electronegativo de cloro y se eliminan a la luz menos potasios y menos protones. Por tanto, tendremos riesgo de sufrir acidosis con hiperpotasemia. Es frecuente que los síntomas derivados de la acidosis y de la hiperpotasemia sean leves y tardíos, pero son significativos y hay que tenerlos en cuenta. Vamos con una situación puramente nefrogénica, una tubulopatía hereditaria, el síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle es congénito y consiste en una, mutación de las proteínas del canal de sodio, de tal forma que se mantienen en una configuración permanentemente abierta. Quedan abiertos a la reabsorción de sodio independientemente de la cantidad de aldosterona. Se hacen independientes de aldosterona y no se cierran nunca. Están abiertos las 24 horas de tal forma que hay una reabsorción excesiva de sodio. ¿Qué va a suceder? Que vamos a tener hipertensión arterial. Es una de las causas de hipertensión arterial secundaria. Mayor reabsorción de sodio, mayor gradiente electronegativo de cloro, mayor pérdida de protones y de potasio y por tanto tendremos hipertensión arterial, alcalosis e hipopotasemia. Exactamente igual que cuando os habíamos puesto el ejemplo del hiperaldosteronismo. Hipertensión, alcalosis metabólica e hipopotasemia. ¿Cuál es la diferencia entre el síndrome de Liddle y el hiperaldosteronismo? Que en el síndrome de Liddle, como el canal de sodio se ha hecho independiente de la aldosterona,
vamos a tener hipertensión arterial, que va a inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona se activaba cuando teníamos hipotensión arterial. En este caso va a estar inhibido. Por tanto, la diferencia fundamental entre el hiperaldosteronismo primario y el síndrome de Leiden es que la aldosterona está inhibida. Tenemos aldosterona baja. Por eso se le llama pseudo-hiperaldosteronismo. Vemos en la tabla resumen cómo solo tenemos que conocer el defecto inicial, el déficit en el canal de sodio, para poder deducir todo lo demás. En el síndrome de Leiden veremos tensión arterial alta con inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Vamos a encontrar el pH en sangre alto, alcalosis, con descenso del potasio plasmático, hipopotasemia. El calcio en orina en esta entidad es normal, no tiene ninguna relevancia clínica. La pista que nos pueden dar es que es un pseudo-hiperaldosteronismo. La siguiente enfermedad que afecta a este segmento tubular es la acidosis tubular de tipo 1 o distal. Fue la primera acidosis tubular en describirse, por eso se denomina la acidosis tubular de tipo 1, y afecta al túbulo colector cortical con disfunción de la bomba secretora de protones. No nos funciona la bomba de protones o no nos funciona la célula intercalada. Suele ser congénita y es la entidad más grave de todas las que vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque no ser capaces de eliminar hidrogeniones a la orina, no ser capaces de eliminar hidrogeniones por la orina, es una situación muy grave. Va a provocar una acidosis metabólica crónica y severa. La acidosis metabólica crónica, entre otras muchas cosas, puede provocar una salida de carbonato de calcio del hueso para tamponar ese exceso de hidrogeniones. Y eso puede provocar descalcificación del hueso e hipercalciuria. Podemos aumentar la pérdida de calcio por la orina. Es muy frecuente que en el enunciado de la pregunta del MIR nos planteen un niño con alteraciones del crecimiento, con escaso desarrollo estaturoponderal o con fracturas óseas. Son pacientes que se descalcifican muy pronto y son pacientes que no te van a responder a un tratamiento, por ejemplo con vitamina D, a no ser que no corrijas la acidosis metabólica, a no ser que pares, que impidas ese mecanismo de tampón utilizando el carbonato de calcio del hueso. Luego lo primero que hay que hacer es corregir la acidosis administrando bicarbonato oral. Al tener un déficit en la eliminación de hidrogeniones van a suceder otras cosas. Vamos a empezar por lo fácil. Encontraremos orinas alcalinas y acidosis metabólica, pero además ese gradiente electronegativo del cloro no va a ser neutralizado en parte por el potasio y en parte por los protones, sino que al no tener la capacidad de eliminar protones, el gradiente electronegativo va a tener que ser totalmente neutralizado por el potasio. Luego, al salir mucho más potasio a la luz, vamos a tener hipopotasemia. Luego, orinas alcalinas, acidosis metabólica e hipopotasemia. En la tabla resumen, vamos rellenando uno por uno. Lo que tenemos es un defecto a nivel de la célula intercalada. pH en sangre bajo, acidosis metabólica. Potasio en sangre bajo también, vamos a tener hipopotasemia. El calcio en orina va a estar aumentado porque tenemos esa reabsorción de carbonato de calcio del hueso para tamponar los protones. Y vamos a tener riesgo de litiasis. De hecho, estos pacientes, además, suelen desarrollar litiasis de fosfato cálcico, también pueden desarrollar litiasis de oxalato cálcico, pero pueden llegar a desarrollar nefrocalcinosis, un fracaso renal agudo con precipitación de las litiasis de calcio en los túbulos. ¿Cómo va a estar el pH en orina? Va a estar alcalino. ¿Y vamos a ser capaces de acidificar ese pH en orina? Clásicamente la pregunta en el MIR es ¿qué ocurre tras la administración de cloruro de amonio? La administración de cloruro de amonio por la vena es como acidificar la sangre, porque en realidad el amonio se transforma en amoníaco más protón y es como si nos hicieran una sobrecarga de protones. En un paciente con acidosis tubular distal o tipo 1, lo que va a suceder es que el paciente se va a poner todavía más malito, va a ponerse nauseoso y va a tener mayor grado de acidosis metabólica. De hecho, esta técnica ya no se usa prácticamente nunca. Lo que vamos a tener es una orina persistentemente alcalina y es una de las maneras de diferenciarla, por ejemplo, de una acidosis tubular
de tipo 2 o proximal. Luego, el pH en orina persiste alcalino, aunque hagamos una sobrecarga ácida al sujeto. La pista típica del MIR es que es el niño que no crece, el niño con defecto en el desarrollo. La acidosis tubular de tipo 4, que también afecta a este segmento, a diferencia de la acidosis tubular de tipo 1, no suele ser congénita. Suele situarse en el contexto de una diabetes tipo 2 muy evolucionada. Realmente lo más fácil es recordar que no funciona nada del túbulo colector cortical adecuadamente. Tenemos una disfunción de todos los transportadores del túbulo colector cortical. Y esto habitualmente es debido a un doble mecanismo. Primero, en la diabetes mellitus de tipo 2 muy pasada, con mucha afectación a nivel de pequeño vaso, podemos tener isquemia porque están afectados los propios capilares peritubulares que riegan al túbulo colector cortical. Pero además, llega un momento en el que se produce hialinización de la arteriola aferente del glomérulo. Eso provoca que la arteriola aferente, por culpa de la diabetes, deje de ser distensible, no responda a cambios de tono. Luego se hace incapaz de responder a subidas o bajadas de la presión arterial y se hace incapaz de sintetizar renina. Si no tenemos renina, no podemos sintetizar aldosterona, y es lo que se ha llamado hipoaldosteronismo hiporreninémico, y ocurre en los pacientes diabéticos muy evolucionados. ¿Qué va a suceder si disfunciona todo el túbulo colector cortical? No es que deje de funcionar por completo, digamos que no funciona adecuadamente. Pues vamos a tener un riesgo de eliminar menos protones y menos potasios a la luz, un riesgo de tener acidosis metabólica con hiperpotasemia y orinas alcalinas. La tensión arterial, digamos que en los diabéticos hay que plantearse que suelen estar hipertensos por otros muchos motivos. Entonces aquí no vamos a pararnos a hablar de la tensión arterial, porque los pacientes diabéticos suelen estar hipertensos por muchísimos otros motivos. Entonces simplemente recordar el riesgo de acidosis con hiperpotasemia. Es importante porque estos pacientes muchas veces además están tratados con inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona que pueden empeorar la situación, pero que son los únicos fármacos de los que disponemos para frenar la proteinuria. Luego hay que tener mucho cuidado con el desarrollo de hiperpotasemia tóxica. Y además de todas las acidosis tubulares y todas las tubulopatías que vamos a estudiar, es la única que va a cursar con hiperpotasemia. Vamos a rellenar la tabla resumen. Aquí encontraremos defecto tanto a nivel de la célula principal como de la célula intercalada. Vamos a tener acidosis, pH en sangre bajo. Vamos a tener hiperpotasemia, a diferencia de todas las demás. Vamos a encontrar un calcio en orina, como en todas las acidosis metabólicas crónicas, puede estar discretamente aumentado, pero ni de lejos va a ser como el problema de la acidosis tubular de tipo 1. Además, como siguen funcionando algunas de las bombas secretoras de protones, sí es capaz de acidificar la orina cuando hacemos una sobrecarga con cloruro de amonio. La pista típica es que nos hablen de que el paciente es diabético, tiene diabetes mellitus de tipo 2. ¿Y qué diuréticos actúan sobre este segmento? Pues globalmente van a ser los diuréticos ahorradores de potasio. Tenemos por un lado espironolactona y eplerenona. Recuerda que eplerenona actúa de la misma forma que espironolactona sin riesgo de desarrollar ginecomastia, pero con mayor costo económico. Van a competir por los receptores de aldosterona. Son como inhibidores de la aldosterona en realidad. Y amiloride y triamterene lo que van a hacer es inhibir el canal de sodio, impiden la reabsorción de sodio. Tanto unos como otros lo que van a provocar es menor reabsorción de sodio, pérdida de sodio por la orina, menor gradiente electronegativo de cloro y menor eliminación de potasio y hidrogeniones por la orina. Por tanto, siempre que nos pasemos dando este tipo de diuréticos, corremos riesgo de hipotensión arterial, como siempre que utilizamos en exceso un diurético, y también de acidosis con hiperpotasemia. Por eso se les llama globalmente diuréticos ahorradores de potasio, porque pueden aumentar las cifras de potasio en plasma. De hecho, por ejemplo, el amilolide y el triamterene son los fármacos de elección en el caso del síndrome de Liddle. Recuerda que el síndrome de Liddle era una reabsorción descontrolada de sodio, pues amilolide y triamterene cierran ese canal de sodio e impiden la hipertensión asociada al Liddle.
La hiperpotasemia a veces es imprescindible monitorizarla. Los diuréticos ahorradores de potasio están contraindicados cuando el filtrado glomerular baja de 30 mililitros minuto. Esto es importante porque pueden darse hiperpotasemias tóxicas potencialmente letales. Sin embargo, la acidosis metabólica nunca es tan peligrosa o tan agresiva como la hiperpotasemia. El motivo es que la bomba de hidrogeniones es una bomba que consume ATP, o sea que siempre sería capaz de estar funcionando al menos un poco, aun en ausencia de gradiente electronegativo de cloro. Digamos que es como un mecanismo de seguridad. Luego todos ellos pueden dar hipotensión, acidosis e hiperpotasemia, pero la hiperpotasemia hay que monitorizarla y la acidosis suele ser leve y no precisa monitorización. Vamos con las preguntas de test. Empezamos por la pregunta 71. En el síndrome de Liddle te van a contar 5 respuestas diferentes, pero si uno tiene claro una pista que engloba todas las tubulopatías hereditarias, vais a contestarla sin ningún problema. Todas las tubulopatías hereditarias con nombre propio, Barter, Liddle y Gitelman, van a ser alcalosis hipopotasémicas. Luego la 3 ya va a ser falsa, porque nos dicen que tiene acidosis metabólica. Mentira. La 2 va a ser falsa, nos dicen que cursa con hiperpotasemia. No va a ser reversible porque es congénita, la 1 también es falsa. Y la 5 tiene asociado un aumento de renina, también va a ser falsa porque el problema es que reabsorbemos mucho más sodio y estamos hipertensos. Luego el sistema renina-angiotensina-aldosterona estará inhibido. La respuesta correcta es la respuesta 4, es causa de hipertensión arterial secundaria. Y en la pregunta 77, redundante. La falsa sería la 3, ya que nos habla de acidosis metabólica hipercaliémica. Recuerda, tubulopatías hereditarias, alcalosis hipopotasémica. Y antes de pasar al siguiente segmento, una pregunta de desgloses. Casi todas las preguntas de desgloses de este temario son similares. Son enunciados muy largos que pueden parecer muy complicados a primera vista. Sin embargo, si se leen detenidamente, vemos cómo nos van describiendo paso a paso la enfermedad y son de las preguntas más sencillas de contestar en el MIR. En el caso que nos plantean en la diapositiva, ya nos hablan de un niño con escaso desarrollo estaturo-ponderal, luego ya sospechamos una acidosis tubular de tipo 1 o distal, pero además nos dicen que tiene raquitismo, que tiene signos ecográficos de nefrocalcinosis. En los análisis tenemos acidosis metabólica con pH bajo y orinas persistentemente alcalinas. Por si fuera poco, nos hablan de la ausencia de glucosuria y aminoaciduria para descartar un Fanconi y además nos hablan de hipocitraturia. Luego, cuando estudiemos la acidosis tubular de tipo 2, veréis que hay hipercitraturia. Luego nos dicen, no soy una acidosis tubular de tipo 2, no soy un Fanconi, y la respuesta correcta es la 2, soy una acidosis tubular distal o tipo 1. Son las más sencillas de contestar. El túbulo distal es impermeable al agua. No va a haber transporte de agua, solo va a haber transporte de solutos. Si nos fijamos, la osmolaridad sigue siendo de 100 milimoles litro a la entrada y a la salida. Los transportadores que debemos conocer son 3 y relativamente complejos. Vamos a empezar por el cotransportador de sodio-cloro. De la cantidad de sal que llega al túbulo distal, vamos a reabsorber la mayoría.
Recuerda que al segmento siguiente, que era el túbulo colector cortical, ya no llegaba casi nada de sal, solo un poquito. Aquí reabsorbíamos aproximadamente el 4% del total, pero todo lo demás ha sido reabsorbido en segmentos anteriores. Con transporte de sodio-cloro entran el sodio y el cloro en la célula. Para reabsorber definitivamente ese sodio, que ha atravesado la membrana luminal por el cotransportador de sodio-cloro, tenemos una bomba de sodio-potasio ATPasa que va a reabsorber definitivamente ese sodio al torrente sanguíneo. Sin embargo, hay otro contratransportador en la membrana vasolateral que reabsorbe calcio, pero mete sodio dentro de la célula, de tal forma que se crea la siguiente situación. El sodio que ha sido metido dentro de la célula por el cotransportador de sodio-cloro y el sodio que ha sido metido dentro de la célula por el contratransportador de sodio-calcio van a competir por esa bomba de sodio-potasio ATPasa para ser reabsorbidos definitivamente por el torrente sanguíneo. Luego, el resumen es que por cada molécula de sal que reabsorbemos, dejamos de reabsorber un calcio y perdemos ese calcio por la orina. Cuanta más sal llegue al túbulo distal, más calcio vamos a perder por la orina. Este es un concepto muy importante, porque es el primer consejo, por ejemplo, que se les da a las mujeres con osteoporosis. Lo primero que se les dice es que coman sin sal. ¿Por qué? Porque si llega menos sal al túbulo distal, tendremos mucha más facilidad para reabsorber el calcio y tendremos menos hipercalciuria, que es uno de los grandes problemas de las mujeres con osteoporosis. Lo siguiente es ponerles un fármaco, un diurético, una tiacida. Las tiacidas son inhibidores del cotransportador de sodio-cloro y entonces le quitan la competencia a la reabsorción del calcio y permiten que se reabsorba calcio mucho mejor. Calcio mucho mejor. Para estudiar las enfermedades vamos a utilizar un esquema simplificado, que no es del todo real, pero el balance es exactamente el mismo. En la diapositiva siguiente, donde veis el síndrome de Gitelman, que es la tubulopatía hereditaria que vamos a estudiar en este segmento, lo hemos simplificado de tal forma que por cada cotransporte, por cada molécula de sal que reabsorbemos, vamos a perder un calcio por la orina. Ese es el balance final. Entonces, quedaros con este esquema que es más sencillo, aunque no sea del todo igual que en la realidad. En el síndrome de Gitelman lo que sucede es igual que si nos tomáramos tiacidas desde el día de nuestro nacimiento. Es una disfunción del cotransportador de sodio-cloro. De tal forma que, como es igual que tomar diuréticos, el riesgo fundamental que tenemos es una pérdida excesiva de sal por la orina. El riesgo es de hipotensión. Este riesgo de hipotensión va a ser mayor cuando asociamos otro factor, como por ejemplo un verano caluroso, un ejercicio intenso. No suele ser muy grave, igual que las tiacidas no son el diurético más potente, de tal forma que estos pacientes muchas veces no se diagnostican hasta la tercera, cuarta década de la vida. Pueden tener hipotensión, van a perder una gran cantidad de sal por la orina, pero además van a tener un dato característico en la analítica de orina, que es la hipocalciuria, van a tener un calcio bajo en orina. Esto no tiene ninguna relevancia clínica, pero sí es importante a nivel del enunciado de la pregunta. Tenéis que estar pendientes, si hay hipocalciuria, hay que pensar en un síndrome de Gitelman. Además, esta mayor pérdida de sal en el túbulo distal va a llegar al túbulo colector cortical. El túbulo colector cortical está preparado para reabsorber menos del 1% de la sal total. Y en este caso le va a llegar como 3 veces más cantidad de la sal que está acostumbrado a recibir. A mayor cantidad de sustrato, mayor actividad de los transportadores. Pueden aumentar su actividad para intentar reabsorber la mayor cantidad de sodio posible. Aún así, se va a perder sal por la orina, por eso se llama síndromes pierde sal, tubulopatías pierde sal. Vamos a tener mayor reabsorción de sodio, mayor gradiente electronegativo de cloro y esto va a suponer una mayor pérdida de potasio y de protones por la orina. Luego, además de tener riesgo de hipotensión y la hipocalciuria característica, podemos tener alcalosis hipopotasémica, que tampoco va a ser muy grave, pero todos estos datos en conjunto nos hacen sospechar y tratar un síndrome de Gitelman. Vamos a reponer con suplementos orales la hipopotasemia y vamos a tener cuidado de que nuestro paciente no se deshidrate.
Son pacientes que pueden comer con sal, ya que tienen síndromes pierde sal. No van a estar hipertensos prácticamente nunca, a no ser que tengan otra patología asociada. En la tabla resumen vamos a ver una tensión arterial baja con activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pH en sangre alto, alcalosis, hipopotasémica con el potasio bajo en sangre. El calcio en orina bajo, hipocalciuria. Y la pista es igual que tomar tiacidas, es igual que tomar un diurético tiacídico. La disfunción, el cotransporte de sodio-cloro a nivel del túbulo distal. Pregunta 74 del test de primera vuelta. ¿Qué podemos ver en el Gitelman? Herencia autosómica dominante, falso. La mayor parte de los casos, autosómica recesiva. ¿Afecta al túbulo colector? No, afecta al túbulo distal. ¿No produce nefrocalcinosis? Esa va a ser la respuesta correcta. Recuerda que hay hipocalciuria, luego nunca van a tener riesgo de litiasis, mucho menos de nefrocalcinosis. La anatremia suele ser normal. Es excepcional que se produzca hiponatremia en el Gitelman. Y tampoco cursa con hiperpotasemia. Como tubulopatía hereditaria con nombre propio, cursará con alcalosis hipopotasémica. Asa de Henle. Antes de empezar a estudiar las enfermedades, los diuréticos, etc., en el asa de Henle es imprescindible conocer 2 o 3 cosas importantes del mecanismo contracorriente. Solo las importantes para entender por qué el intersticio está concentrado y por qué cuando se estropea el mecanismo contracorriente perdemos la capacidad de concentrar la orina. En el asa de Henle tenemos la rama descendente y la rama ascendente. Vamos a empezar por la rama ascendente. La orina llega al principio del asa de Henle isoosmolar con el plasma, 300 miliosmoles litro, y sale del asa de Henle a 100 miliosmoles litro. Luego, globalmente, vamos a reabsorber mayor cantidad de solutos que de agua para que la orina salga diluida. En la rama ascendente del Henle existen una gran cantidad de transportadores que consumen ATP y que reabsorben cloruro de sodio. Vamos a reabsorber una gran cantidad de sal haciendo hipertónico el intersticio. Lógicamente, si estamos sacando solutos, a medida que la orina sube por la rama ascendente, se va a ir diluyendo, va a ir disminuyendo la osmolaridad de la orina según ascendemos por la rama ascendente. Lo siguiente que va a suceder, por eso se llama segmento dilutor del asa de Henle. Lo siguiente que va a suceder es que en la rama descendente, que sí que es permeable al agua, vamos a tener una salida muy importante de agua porque detecta ese intersticio hipertónico y el agua sale con mucha avidez. De tal forma que a medida que bajamos, la orina se va concentrando, le vamos quitando agua y la orina se va concentrando, aumenta su osmolaridad. Y esto es mucho más importante cuando las asas de Henle son profundas, cuando llegan hasta las partes más profundas de la médula. Si esto lo amplificamos en las horquillas muy largas, en las horquillas que llegan hasta la parte más profunda de la médula, la osmolaridad puede llegar a ser hasta de 1200 miliosmoles litro. A las ramas descendente y ascendente del asa de Henle las acompañan los vasa recta, los capilares peritubulares. Estos capilares peritubulares, de diámetro muy chiquitito, son muy sensibles a la isquemia, van a hacerse isoosmolares con el intersticio que los rodea, van a estar también muy hipertónicos y van a reabsorber esa gran cantidad de solutos y de agua. De esta manera se mantiene una cantidad de solutos constante haciendo hipertónico el intersticio. Si os fijáis, en la rama ascendente, en la parte más baja, aparece una osmolaridad de 500. Esas bombas escupen sal al intersticio donde la osmolaridad es un poco más alta, de 600, pero a la vez sigue siendo más alta que en la porción descendente del asa de Henle. De tal forma que la porción descendente no permite sacar solutos, pero sí permite la entrada de solutos.
y hay una serie de solutos que quedan haciendo una especie de rosquilla, dan la vuelta en dirección contraria a la orina, pasando por el ascendente, siendo escupidos por la bomba y entrando a favor del gradiente de concentración en la descendente. Entonces quedan haciendo como un mecanismo contracorriente de la orina. Es mucho más complejo que lo que acabo de explicar. Intervienen mecanismos de transporte desde el túbulo colector medular de urea, pero no es imprescindible conocerlo. Simplemente tiene que quedarse grabado que todo este mecanismo complejo hace que el intersticio, que la zona que rodea el túbulo, sea muy hipertónica. Y esto favorece que en el túbulo colector medular podamos reabsorber agua cuando abrimos las aquaporinas. Si recordáis, habíamos dicho que en el túbulo colector medular la orina estaba muy diluida porque la hemos diluido aquí, y cuando abríamos las aquaporinas se enfrentaba a un intersticio muy concentrado y se podía reabsorber ese agua. Si se rompe el mecanismo contracorriente, si se estropea la asa de Henle por el motivo que sea, vamos a perder la hipertonicidad del intersticio y no seremos capaces de concentrar la orina en el túbulo colector medular. Por eso, siempre que nos hablan de una enfermedad tubulointersticial, es típico que nos digan que nuestro paciente tiene poliuria, polidipsia, nicturia, es decir, orina mucho, tiene mucha sed, porque no es capaz de concentrar la orina. Y es excepcional que el paciente con una enfermedad tubulointersticial esté hipertenso, porque lógicamente pierde mucha cantidad de líquido y de solutos. También es típico que nos hablen de cilindros leucocitarios, ya veremos algunas de las tubulointersticiales en segunda vuelta. Recuerda que una de las pocas tubulointersticiales que sí tienen hipertensión es la nefropatía por ácido úrico. Con esta serie de datos, poliuria, polidipsia, nicturia, vamos a ser perfectamente capaces de diferenciar un enunciado de una enfermedad tubulointersticial de un enunciado de una enfermedad glomerular, de una glomerulonefritis, donde nos hablan de proteinuria, de hematuria, de hipertensión y en el caso de un síndrome nefrítico, por ejemplo, de cilindros hemáticos. Por tanto, en cuanto a la permeabilidad al agua, rama descendente es permeable al agua, rama ascendente o segmento dilutor del Henle no es permeable al agua. ¿Qué transportadores tengo que conocer? Solo el que hemos estudiado. Un solo transportador, que reabsorbía sodio-cloro y veremos ahora que algo más. ¿Y cuál es la única enfermedad que vamos a estudiar? La tubulopatía hereditaria que corresponde a este segmento, que es el síndrome de Bartter. El transportador, lo vemos representado en la figura, es un cotransportador de sodio-cloro-potasio. Reabsorbemos un catión sodio, un catión potasio y dos aniones de cloro. En realidad es como si estuviéramos reabsorbiendo solo cloruro de sodio, porque luego este potasio se reutiliza, vuelve a la luz intercambiándose por magnesio. El magnesio tiene transportadores específicos en el asa de Henle y se intercambia con el potasio. Pero si no reabsorbiéramos ese potasio no podríamos reabsorber adecuadamente el magnesio. Luego cualquier alteración a este nivel de transportador puede provocar alteración en la reabsorción de magnesio e hipomagnesemia. En el síndrome de Bartter lo que tenemos es justo eso, una disfunción del cotransportador de sodio-cloro-potasio. Luego ya os hacéis una idea de que, primero, en el asa de Henle se reabsorbía aproximadamente un 15% del total de la sal. Luego aquí vamos a tener una pérdida de sal por orina importante, mayor que en el síndrome de Gitelman. Por tanto, un riesgo de hipotensión mayor que en el síndrome de Gitelman. Es muy frecuente que estos pacientes con síndrome de Bartter hereditario se diagnostiquen en la primera o segunda década de la vida. Y es muy frecuente, pues eso, que se quejen de astenia, de cansancio en veranos muy calurosos o cuando hacen ejercicio. La siguiente cosa que pueden tener es hipomagnesemia, porque van a tener un déficit en la reabsorción de magnesio. Y vamos a ver qué es lo que sucede en los segmentos posteriores. Al túbulo distal le va a llegar mucha más cantidad de sal. Y aquí, al reabsorber mayor cantidad de cloruro de sodio, perdemos mucho más calcio por la orina. Y esto sí que es una faena,
perder mucho más calcio por la orina supone que estos pacientes, además del riesgo de hipotensión, van a tener riesgo de litiasis, van a tener riesgo de tener piedras en el riñón, de litiasis cálcica, de oxalato, de fosfato de calcio. Además de todo eso, vemos que la llegada de sal al túbulo colector cortical esta vez sí que va a ser muy superior, va a llegar una gran cantidad de sal al túbulo colector cortical. Mayor reabsorción de sodio, mayor gradiente electronegativo de cloro y por tanto mayor pérdida de protones y de potasio. En el síndrome de Bartter, además de la hipotensión del riesgo de litiasis, vamos a observar alcalosis hipopotasémica, que esta vez sí que puede ser bastante significativa. Son pacientes que pueden llegar a tener cifras de potasio que a cualquiera se nos pondrían los pelos de punta, cifras de potasio peligrosas, incluso de 2 miliequivalentes litro. Lo que pasa es que como son hipopotasemias crónicas, son muy bien toleradas, son cifras con las que si fueran de forma aguda correríamos un riesgo de arritmias importante, pero en estos pacientes pues se quejan típicamente, recordad que el potasio siempre da sintomatología de músculo, vamos a tener hormigueo perioral, vamos a tener calambres, vamos a tener malas digestiones con pseudoilios paralíticos, pues son pacientes que habitualmente se diagnostican pronto y que hay que suplementar. En la tabla de resumen vamos a ir rellenando una por una, tendremos hipotensión mayor que en el Gitelman, por tanto activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona mayor que en el Gitelman, el pH en sangre alcalótico alto con hipopotasemia, alcalosis hipopotasémica más grave que en el Gitelman, la disfunción del cotransportador sodio-cloro-potasio y sería igual que tomar otro fármaco, otro diurético. Un diurético más potente que las tiacidas, porque son capaces de que perdamos más cantidad de sal y de agua por la orina. Son los diuréticos de ASA. Es la furosemida. Vamos a tener un fármaco que hace lo mismo que el Bartter. Es un fármaco que inhibe el cotransportador de sodio-cloro-potasio. Además, no olvidéis que la cifra de calcio en orina va a estar aumentada y vamos a tener un riesgo de litiasis asociado. La pregunta 5 del test es una pregunta directa que nos sirve para repasar dos conceptos importantes. El primero es que todo se reabsorbe en mayor medida en el túbulo proximal. El 80% del agua y de los solutos se reabsorben en el túbulo proximal, excepto el yodo y el magnesio. El yodo y el magnesio tienen transportadores específicos a nivel de la asa de Henle. Luego recordamos que en el síndrome de Bartter puede haber hipomagnesemia. La respuesta correcta en este caso sería la 3. En la pregunta 36 del test nos hablan de un paciente que tiene todas las características de una nefropatía tubulointersticial, poliuria, polidipsia, esa sed, pero nos comentan que tiene cristales de ácido úrico en la orina. Eso significa que vamos a tener una nefropatía intersticial por ácido úrico, una nefropatía gotosa. Y esta característicamente es una de las excepciones que asocian hipertensión arterial. La respuesta correcta en este caso sería la 3. En esta pregunta de desgloses es una de las preguntas que una vez más desaniman por la longitud del enunciado, pero que una vez más son muy sencillas y se leen despacio. Fijaros que nos vuelven a contar la enfermedad de principio a fin. Nos comentan un paciente de 15 años, segunda década de la vida, que presenta cansancio fácil, hipotensión arterial, peor en veranos muy calurosos, o sea, no es capaz de reabsorber el sodio que necesitaría cuando está hipotenso, claramente tiene algo pierde sal. Y además nos comentan hormigueo lingual y perioral, esos son síntomas de hipopotasemia. Nos hablan de una hipotensión de 10,5,
un potasio de 2 en sangre, que es un potasio bajísimo, y además un bicarbonato de 30. Y nos especifican que las determinaciones de renina y aldosterona están altas. Luego, la respuesta es muy sencilla, es un síndrome de Bartter descrito de principio a fin. Nos han calcado la enfermedad, síntoma por síntoma, dato analítico por dato analítico. Aún así, las 3 primeras respuestas, estenosis de arteria renal, Lidl e hiperaldo primario, asocian hipertensión. Y luego en el Addison lo que vamos a tener, lógicamente, es aldosterona suprimida, aldosterona baja, nunca va a estar la aldosterona alta. Por último, la pregunta 35, que quizás sea la más complicada de todas, es una pregunta del Bartter que tenemos que responder por exclusión. Sabemos que en el Bartter tenemos alcalosis hipopotasémica, que tenemos renina y aldosteronas elevadas. ¿Por qué? Porque hay hipotensión. Luego la 1 es falsa, no hay hipoaldosteronismo, hay hiperaldosteronismo. No hay hipermagnesemia, hay hipomagnesemia, porque afecta al asa de Henle. El sodio no se mueve de su sitio, ni hiper ni hipo. Y por último, ¿siempre hay hipertensión? No, va a haber hipotensión asociada. El aumento de la prostaglandina E es una consecuencia de la hipopotasemia. Las hipopotasemias graves pueden activar las prostaglandinas, pero es un conocimiento que no debe de ser imprescindible para poder contestar de forma correcta a esta pregunta. Túbulo proximal. Es el último segmento tubular que vamos a estudiar. Y por fin es total y absolutamente permeable al agua. Tenemos que conocer 4 transportadores diferentes. Y vamos a estudiar 2 enfermedades que afectan a este segmento tubular. Realmente, en el túbulo proximal vamos a filtrar un trasudado de agua y de solutos desde el glomérulo. Luego van a entrar agua y todos los solutos de pequeño peso molecular que os podáis imaginar. Se va a escapar bicarbonato, se van a escapar aminoácidos, fosfato, cloro, sodio, calcio, magnesio, todo lo que os podáis imaginar, glucosa. Luego la mayor parte tiene que ser reabsorbida al principio. Fijaros que la cantidad de orina primitiva diaria puede llegar a los 180 litros. Respecto al 1,5 litro que orinamos, hay que reabsorber todo lo que no queremos que se pierda por la orina. Pues la mayor parte de ese trabajo se hace aquí, en el túbulo proximal. En primer lugar, vamos a estudiar cómo reabsorbemos el bicarbonato. El bicarbonato no queremos que se pierda por la orina. Vamos a hacer un esfuerzo por reabsorberlo por completo si es posible. No puede atravesar libremente la membrana luminal, pero si se combina con el protón, vamos a transformarlo en CO2 y agua. Esto se hace a través de la anidrasa carbónica. Es una enzima que está presente en la luz tubular. Y el CO2 y el agua sí son capaces de atravesar libremente la membrana luminal. Van a entrar dentro de la célula del túbulo proximal y en la mitocondria volvemos a encontrar anidrasa carbónica que lo vuelve a transformar en bicarbonato más protón. El bicarbonato lo reabsorbemos a través de la membrana vasolateral y lo devolvemos a la sangre, que es donde tiene que estar. El protón, sin embargo, vamos a escupirlo a la luz. Del protón nos queremos deshacer. Y aprovechamos contratransportándolo con un sodio. Hemos reabsorbido un sodio y un bicarbonato, que al final se reabsorberán en la membrana vasolateral en forma de bicarbonato de sodio, y hemos reutilizado ese protón, de tal forma que al final lo perderemos por la orina. Esta es, digamos, la función principal del túbulo proximal a la hora de reabsorber bicarbonato. Esto es una de las funciones importantes. La otra, reabsorber el resto de los solutos. Y eso se hace fundamentalmente mediante 3 cotransportadores, aunque hay otros muchos. Los que tenéis que conocer de manera imprescindible son los transportadores que llamamos sodio-algo. Sodio-glucosa, sodio-aminoácido y sodio-fosfato. Esos son los 3 principales. Van a reabsorber sodio más otra cosa.
Vamos a empezar con la primera de las enfermedades, que es la acidosis tubular de tipo 2 o proximal. La segunda en describirse, pero sin embargo afecta al túbulo proximal. Es una disfunción de la anidrasa carbónica que puede ser congénita, pero que suele ser adquirida. Se asocia a intoxicaciones por metales pesados y a toxicidad por diversos fármacos. La podemos encontrar también en el contexto de enfermedades donde haya alteración de todo el túbulo proximal, por ejemplo en un mieloma múltiple con proteinuria de Bence-Jones, con afectación de cadenas ligeras en orina, o en un Fanconi, en otras situaciones. En cualquiera de los casos, al disfuncionar la anidrasa carbónica, no seremos capaces de reabsorber el bicarbonato de la orina. Luego, la primera consecuencia es que vamos a tener bicarbonaturia, perdemos ese bicarbonato por la orina. Orinas, por tanto, alcalinas. Tendremos orinas alcalinas y acidosis metabólica, porque claro, perdemos bicarbonato por la orina. Como cualquier situación de acidosis metabólica crónica, podemos tener algo de hipercalciuria, podemos usar ese carbonato de calcio del hueso y perder algo de calcio por la orina. Sin embargo, en la acidosis tubular de tipo 2 o proximal es absoluta y totalmente excepcional la formación de litiasis cálcica. Y esto es prácticamente, podríamos decir que casual, porque cuando la anidrasa carbónica se daña, en el ciclo de Krebs hay un aumento de sustrato, que es el citrato. Existe una eliminación aumentada de citrato a la orina. Y da la casualidad de que el citrato se combina con el calcio, haciendo citrato de calcio, que es soluble. Es decir, no es que no haya pérdida de calcio por la orina, es que el citrato se une con el calcio y lo hace soluble, y desplaza la posibilidad de que el calcio se una al oxalato o al fosfato formando litiasis. Luego es muy raro que en la acidosis tubular de tipo 2 o proximal encontremos litiasis porque hay hipercitraturia, hay un aumento de citrato en la orina. De hecho, cuando un paciente tiene litiasis, el urólogo le manda fármacos que llevan citrato para que se unan con el calcio y hagan un compuesto soluble que evite la formación de litiasis con el oxalato con el fosfato. Además de eso, como ya hemos dicho, vamos a encontrar acidosis metabólica. Al no funcionar la anidrasa carbónica, también perderemos más sodio por la orina, porque no contratransportaremos ese protón con ese sodio. Al perder más sodio por la orina, llegará más sodio al túbulo colector cortical. Y más sodio al túbulo colector cortical, mayor gradiente electronegativo de cloro y más pérdida de potasio. Luego es frecuente que también veamos hipopotasemia. Con la diferencia de que sí somos capaces de acidificar la orina. Nos sigue funcionando la bomba de protones. Es decir, que una de las diferencias con la tipo 1 o distal es que sí funciona la bomba de protones y sí somos capaces de acidificar la orina. En la tabla resumen, el defecto principal, la disfunción de la anidrasa carbónica, vamos a encontrar un pH ácido, con un potasio bajo, acidosis con hipopotasemia. Calcio en orina puede estar alto, pero ojo, sin riesgo de litiasis, sin riesgo de nefrocalcinosis. El pH en orina va a estar persistentemente alcalino, pero cuando le inyectamos a nuestro paciente cloruro amónico, sí le sigue funcionando su bomba de protones del colector cortical y sí sería capaz de acidificar la orina con una sobrecarga de protones. Las pistas que nos pueden dar es que el paciente tenga o una tubulopatía proximal por plomo. Hay una pregunta clásica del MIR que nos dice que el paciente es fontanero, aunque las tuberías hoy en día ya llevan todas PVC, se ha quedado esa pregunta estancada y la siguen preguntando, pero es típica la tubulopatía proximal por plomo. O también que tenga un mieloma o un Fanconi, en el contexto de enfermedades que afectan al túbulo proximal. Como veis, resumiendo, no se parecen demasiado la acidosis tubular de tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 es más grave, afecta al niño, tiene escaso desarrollo estaturoponderal, mayor acidosis metabólica y riesgo de litiasis. Sin embargo, la acidosis tubular de tipo 2 lo más frecuente es que sea adquirida en el contexto de fármacos o de enfermedades que afecten al túbulo proximal. Hay acidosis metabólica, pero no es tan severa, no tenemos riesgo de litiasis y, en fin, se puede acidificar la orina cuando nos ponen una sobrecarga con cloruro amónico, que a veces es la forma de diferenciarlas en el enunciado. Por último, la última enfermedad que vemos en el túbulo es el síndrome de Fanconi. En el síndrome de Fanconi
Es un poco como cuando estudiamos la acidosis tubular de tipo 4. La forma más fácil de recordarlo es que no funciona bien nada en el túbulo proximal. Lo más frecuente es que estemos en el contexto de un mieloma múltiple con proteinuria de Bence-Jones, con cadenas ligeras en orina. Vamos a tener disfunción de todos los transportadores del túbulo proximal. No es que dejen de funcionar por completo, pero van a disfuncionar. Por tanto, perderemos de todo por la orina. En parte será como tener una acidosis tubular de tipo 2 o proximal. Tendremos bicarbonaturia, acidosis metabólica, etc. Pero además de la bicarbonaturia vamos a tener glucosuria, aminoaciduria, fosfaturia, y esto tendrá su repercusión en plasma. Encontraremos déficit de aminoácidos esenciales y déficit de fosfato con acidosis metabólica. Luego necesitaremos suplementos de aminoácidos esenciales, suplementos de fósforo y también suplementos de bicarbonato. Lo que no vamos a encontrar es hipoglucemia, ya que el azúcar está regulada por otros muchos mecanismos, insulina, glucagón, etc. Pero sí que van a necesitar suplementos de muchos tipos. Por último, los diuréticos en este segmento son un solo tipo, la acetazolamida, que es un inhibidor de la anidrasa carbónica. Luego se comporta como si tuviéramos una acidosis tubular proximal o tipo 2. En realidad es un diurético que está en desuso y que además hay que utilizar con un poco de cuidado, porque es un diurético que te puede dar acidosis metabólica. Luego hay que tener cuidado con él porque hace que perdamos bicarbonato por la orina. Ya digo que está en desuso y que no es ni mucho menos utilizado en la práctica clínica diaria. Se reserva para situaciones de alcalosis metabólica en la que necesitemos un diurético. La pregunta de desgloses que nos plantean solo tiene la peculiaridad de que tenemos que conservar la calma. Tenemos que tener claro lo que sucede en el síndrome de Fanconi, porque las respuestas son muy enrevesadas. La respuesta correcta es la 3, donde nos hablan de glucosuria, hiperaminoaciduria, acidosis metabólica e hipofosforemia. Tendríamos además hiperfosfaturia, déficit de aminoácidos esenciales y glucemia normal. Si miráis despacio el resto de las respuestas, siempre hay algo que es incorrecto, como la hipoglucemia, o nos hablan de alcalosis metabólica, en fin, siempre ponen algo para confundirnos, pero tenedlo claro. Hay bicarbonaturia, hiperaminoaciduria, glucosuria, fosfaturia, con déficit de fosfato y de aminoácidos esenciales, además de la acidosis metabólica. No hay hipoglucemia. Respuesta correcta, la 3. Y la otra pregunta de desgloses es muy sencilla. ¿Dónde no hay nefrocalcinosis medular? Pues ahora ya sabéis que en la acidosis tubular de tipo 2 o proximal es excepcional por esa eliminación aumentada de citrato. No vamos a tener riesgo de litiasis, aunque no conocierais nada del resto de las respuestas que os ponen.